Hola, yo soy Noitora y hoy les traigo otro capítulo del fanfic El cazador entre nosotros. Para no quitarles más tiempo, sin más relleno empecemos. El silencio dominaba la habitación, sin pronunciar una sola palabra entre el detective y el héroe. La preocupación manchaba su semblante. Tsukauchi permaneció sentado en silencio junto a Olmig, con las manos entrelazadas. Hizo una mueca al mirar brevemente el brazo enyesado de Olmig por un breve momento. La mayor parte del daño se concentró en el ala derecha de Olmig, que se retorció casi más allá del punto de la monoplejía permanente junto con las multitudes de laceraciones que adornaban sus tendones. Lo que sea que Garou le hizo al brazo de Olmig, Olmig tuvo suerte de que su brazo pudiera incluso recuperarse a pesar de la gravedad del daño. Todavía no puedo creer que hayas perdido, y no es para tu archienemigo. Tsukauchi expresó sus pensamientos una vez más con una octava de incredulidad. Toshinori Yaji suspiró en su cama blanca. Después de que Garou le entregó su trasero a fondo, la ambulancia recuperó su cuerpo herido y lo colocó, como Toshinori Yaji, en una habitación reservada en un hospital privado dentro de la Goba. Mirando hacia abajo en su brazo derecho, viendo las vendas envueltas alrededor de las incisiones infligidas por el extraño Kirk de Garou, Olmig apretó los dientes con frustración. La imagen de Garou abrumado por él en combate aún estaba fresca en su mente. Sentado junto a la cama de Olmig, el detective se pellizcó el puente de la nariz, la preocupación y el estrés acumulados en su corazón y su mente. La derrota de Olmig fue el peor de los casos, uno que incluso Tsukauchi nunca se molestó en considerar como una posibilidad viable. Esto no es bueno. Si se corre la voz de tu pérdida, Toshinori levantó su mano trabajadora, lo sé. La comunidad de héroes se derrumbaría hacia una espiral descendente si el público lo supiera. El cazador de héroes, apenas después de una semana, ya se convirtió en la prioridad número 1 de Japón, un villano clase S que debe ser encarcelado dentro del Tártaro a toda costa. Tsukauchi, ¿cómo va tu indagación de Garou? ¿Has descubierto alguna información relevante sobre sus antecedentes? Preguntó Olmig, muy curioso sobre los antecedentes de Garou. Desafortunadamente, no. En nuestra investigación, encontramos un problema. Tsukauchi frunció los labios. Garou no tiene experiencia alguna en Japón. La respuesta hizo que Olmig disparara su cabeza hacia su viejo amigo. ¿Qué? Tsukauchi suspiró mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. Examinamos su foto y su nombre, pero los demás no encontraron absolutamente ningún registro de su nacimiento, su número de seguro social, ni nada parecido a descubrir su identidad. En resumen, Garou no existe. La mandíbula de Olmig se aflojó en respuesta, tratando de analizar el dilema de Tsukauchi hasta que recordó su conversación con Garou antes de la batalla. Espera, Toshinori recordó un punto clave de su charla. Dijo que venía de algún lugar lejano. Tal vez sea un extranjero. Ahuecó su barbilla con la izquierda ilesa en una profunda reflexión. Si Japón no tenía registro de su nacimiento, tal vez su procedencia se originó en el extranjero. ¿Hablaste con él?, preguntó Tsukauchi, su tono irradiaba esperanza. Sí. Cuando todavía era Toshinori Yaji, hablamos. Fue sorprendentemente cortés y, bueno, amable. Habló de su necesidad de encontrar un lugar tranquilo para entrenar, si mal no recuerdo, relató Yaji. ¿Mencionó la razón? Olmig negó con la cabeza en rechazo. Desafortunadamente, Garou no explicó su necesidad de entrenamiento solitario. Tsukauchi se frotó la barbilla pensando, tratando de conjeturar cualquier ubicación que pudiera satisfacer las necesidades del cazador de héroes. Ya veo. Considerando la vasta tierra de Japón, hay muchos lugares en los que Garou podría establecerse. Maldita sea, temo por los civiles y otros que viven cerca de su nuevo territorio. El detective hizo una mueca, rezando para que el héroe no arrastrara a los civiles en su inclinación por la violencia. Después de su intenso compromiso en la playa de la Goba, Garou se dispuso a limpiarse de sangre y suciedad con una boca de incendios que rompió sin tener en cuenta las consecuencias de la propiedad. Una vez limpio, Garou se dispuso a recuperar su mochila que había quedado en el callejón donde se encontró con Olmig. Fuerte o no, se negó a llamar la atención cometiendo pequeños robos, confiando así en el valor de sus elementos esenciales para sustentar económicamente su sustento. Ahora completamente empacado, Garou se limpió aún más al ingresar a la casa de baños públicos de la Goba, necesitando también limpiarse de la arena que quedaba en su cuerpo mientras esperaba que su ropa se secara. Una vez terminado, se dirigió a Osu una vez más, a la tierra donde por primera vez puso un pie en este mundo. Sin embargo, al regresar a las calles, fue recibido de inmediato por un caos total.
Los villanos parecían correr desenfrenados aquí en las calles, varios robos ocurrían mientras los héroes luchaban por detener a los fugitivos. La zona cambió demasiado en los días siguientes. No esperaba esto ni deseaba que ocurriera tal anarquía después del final de su primera cacería. Un grupo de 3 villanos, uno con cabeza de lengua, otro con nariz por pecho y el último con ojos aleatorios salpicados alrededor de su cabeza, corrieron por la acera con bolsas de dinero en efectivo, cada bolsa goteando billetes de 10.000 yenes. Su escape de un dúo de héroes que los perseguía. Otro conducía por la carretera en un camión secuestrado cuyo conductor era un hombre con colmillos que le sobresalían los ojos con artículos saqueados almacenados en la parte trasera como joyas mientras los autos de la policía sonaban sus sirenas en su persecución. Incluso hubo peleas entre villanos y héroes con los vendedores aún indeterminados, los sonidos de la batalla llegaban incluso a la distancia de Garou. Bueno, Garou esperaba que el niño saliera ileso del alboroto mientras él estaba fuera. Si bien conoció al niño hace una semana, le gustó, principalmente porque el niño no le tenía miedo a pesar de verlo masacrando a personas que confundía con monstruos. Eso y le dio comida y dinero. Mientras estaba ocupado rumiando, algunos de los villanos, un grupo de personas sin rasgos distinguibles, corrieron hacia él antes de que uno de ellos apuntara con un arma, una Glock M7, a la cabeza del héroe Hunter mientras los otros dos miraban. Los héroes que los perseguían. Ignorando a los villanos y el arma, al mirar a los dos héroes, Garou notó que sus disfraces comparten un tema similar con los que vio en casa, pero a la larga eran diferentes. Un traje ceñido al sol para un hombre y una chaqueta de cuero en el otro. En cuanto a los villanos, los 3 compartieron un tema, todos vistiendo una máscara de payaso monocromática con el rojo predominante tan oscuro como el color de la sangre, mientras vestían un híbrido de atuendo de payaso y el de la mafia ordinaria, usando los zapatos de payasos. Y los trajes de pandilleros de clase alta. Renuncien a la persecución, héroes. A menos que quieran ver volar el cerebro de este tipo. El villano sonrió, rodeando lentamente a Garou con una sonrisa burlona de confianza, mientras los dos héroes disfrazados aprietan los dientes ante la inesperada situación de los rehenes. Sin embargo, ninguno de los dos era consciente de la identidad del hombre o del peligro en el que se colocaban, ajenos a los ojos ensombrecidos de Garou ni a su creciente irritación por la situación a su alrededor. Déjalo ir, villano. Espera, mierda, parece aterrador, dijo uno de los dos héroes al mirar más de cerca al hombre de cabello escarlata. Jajajaja, las palabras pueden no esperar ahorrar, wow, ¿qué es miedo? El villano que sostenía la pistola parpadeó 3 veces al intentar analizar la irritación palpablemente aguda que emanaba del semblante del hombre, una tan tangiblemente entusiasta que podría hacer agujeros en sus corazones. El tipo parecía cruzado con un demonio del infierno a juzgar por el ojo derecho demoníaco. Tanto los héroes como los villanos descendieron a un incómodo silencio por un breve momento, inseguros de su próximo curso de acción. Por un lado, podían continuar con sus actividades de rutina, pero no podían. El hombre era así de malditamente aterrador, y de alguna manera emanaba una presencia oscura que significaba muerte y desgracia si era provocada. Usted. El villano se estremeció al recibir la mirada penetrante de su rehén. Solo diré esto una vez. Quítame esa pistola de la cara o pintaré las calles de rojo y rosa con tus entrañas. ¿Eh? Los 3 villanos y los 2 héroes se expresaron en confusión simultánea. Los héroes se sorprendieron al escuchar amenazas tan funestas del rehén, mientras que los villanos se sorprendieron aún más de que no temiera que el arma apuntara a su cabeza. A pesar de ser rehén, la verosimilitud de la amenaza de Garou tenía mucha más autenticidad que la del hombre que portaba el arma. Un presentimiento oscuro emanaba de su rehén, un sentimiento inexplicable que no se puede traducir en palabras. Sin embargo, era un sentimiento que no se correspondía con los villanos que estaban acostumbrados a la violencia y a abusar de otros. Así, aplacaron su malestar para recuperar los vestigios de su dignidad y confianza. Cállate, rehén. A menos que quieras morir, te sugiero que, antes de que pudiera terminar, su rehén apoyó la mano en su arma y aplastó su arma en un agarre de vicio, reduciéndola a chatarra destrozada sin una sola advertencia tan casualmente que casi parecía surrealista, especialmente cuando el hombre rompió el arma desfuncionalizada de la mano del villano sin esfuerzo. Los 2 héroes miraron boquiabiertos al hombre de cabello escarlata con incredulidad, con las mandíbulas flojas casi golpeando el suelo. El hombre simplemente desmenuzó el arma como si fuera papel y la convirtió en basura inútil. ¿Llegar de nuevo?, preguntó el rehén, dejando caer la pistola mutilada al cemento antes de tensar los dedos hasta el punto de que las venas sobresalieran de su piel.
Hoy, apareció otra pila de cadáveres en Osu, apilada nada menos que por el mismísimo cazador de héroes. Pero esta vez, hay villanos incluidos en la pila. Cambio de canal. La escena es tan brutal como su debut, pero solo para el lado de los villanos. Pensé que el cazador de héroes solo caza villanos, ¿todavía? Traspuesta. Mira su estado. El cazador de héroes parecía especialmente cruel con estos villanos por alguna razón. En la pantalla, todos los ciudadanos podían ver los pretzels humanos destrozados que eran los villanos que aterrorizaban a Osu, sus estados eran dolorosos para los ojos y los espíritus de todas las edades, junto con los héroes también, pero especialmente el estado de los villanos. Izuku y su madre miraron boquiabiertos la pantalla, esta vez, menos horrorizados que la primera vez que vieron el debut de Hero Hunter. Izuku no esperaba ver villanos agregados a la pila de cuerpos, usando el historial de Hero Hunter como base. Hoy fue el primer de Hero Hunter agregó villanos en su punto de mira, aunque el estado de los villanos fue quizás más brutal que lo que les hizo a los héroes. Garou redujo a muchos de los villanos a pretzels humanos literales, extremidades entrelazadas a la fuerza en una pose cruel diseñada para maximizar su tormento. En el hospital, el héroe demacrado se quedó boquiabierto ante la pantalla, sorprendido de ver a Garou atacando de nuevo tan pronto, aunque se sorprendió aún más al ver a los villanos añadidos a la pila. ¿Por qué estás luchando, Garou? All Might murmuró para sí mismo mientras ahuecaba su barbilla para meditar. Un hombre antagónico a los héroes tanto como a los villanos, su violencia casi parecía indiscriminada, pero podía sentir un tema invisible detrás, algo que All Might no podía descifrar detrás de la cortina de sus acciones. Pero un hecho era seguro, Garou no era un villano genuino. Tras reflexionar más, Toshinori se dio cuenta de que Garou nunca había matado a ninguno de los héroes que cazaba, a diferencia de un asesino de héroes seguro que deambulaba suelto por Japón. No solo eso, Garou poseía un aspecto del que carecen casi todos los villanos: honor. Era la primera vez en toda su vida que se encontraba con alguien a quien estaba decidido a arrestar que realmente lo salvó, y ese mismo hombre apiló otra pila de villanos ensangrentados mezclados con los héroes. Aún así, All Might no puede evitar preguntarse si Garou disfrutaba habitualmente amontonar los cuerpos de sus víctimas de una manera tan grandiosa. En otra casa, Tenya y Ida y su familia, todos sentados en la sala de estar de su familia mirando su televisor con pantalla de plasma, palidecieron al ver otro cuerpo amontonado detrás de la pantalla en Osu. Y Ida temía especialmente el regreso del Hero Hunter, su preocupación por su hermano mayor, Tensei Ida, comenzó a acumularse. Uno de los villanos está despertando. Mira. Está saliendo de la pila. Gritó la reportera de noticias con cabello castaño Bob, apuntando con su micrófono al villano, el que tenía una máscara de payaso carmesí, mientras el villano desataba dolorosamente el pretzel que Garou le obligaba a sujetarse. Los agudos sonidos de los huesos quebrados llegaron a los oídos del reportero, así como a los receptores de audio de la cámara, permitiendo que el resto de Japón conociera la agonía del villano. Los oyentes casi pueden sentir su sufrimiento, haciendo una mueca ante el sonido con gran simpatía. El villano gimió de dolor mientras sus huesos agonizantemente volvían a su posición y luego intentaba alejarse de la pila de cuerpos. Se podían ver lágrimas corriendo por los bordes exteriores de su máscara en sus intentos de huir de un horror fantasma, un terror invisible grabado en su psique. Oh Dios, esto es incluso peor que la última vez. El reportero informó de forma poco profesional, el recuerdo del primer héroe clamando misericordia de un montón de cuerpos todavía fresco en su mente. Los espectadores también pudieron dar testimonio de sus afirmaciones, simpatizando con sus sentimientos. Aunque esta vez era un villano en lugar de un héroe arrastrándose y llorando. Sin embargo, a nadie le importaron los villanos al final. Ayúdame, que alguien me ayude. Otro se alejó arrastrándose de la pila, con la misma máscara rojo sangre que el primero. Mis piernas, no puedo sentir mis piernas. Un tercero hizo lo mismo que los dos primeros, solo que las piernas de este estaban dobladas en el ángulo equivocado, en una dirección opuesta a la habitual. El reportero y el camarógrafo hicieron una mueca al mismo tiempo ante la brutal vista. Por lo que hemos visto hasta ahora, el cazador de héroes mostró incluso menos piedad con los villanos que con los héroes. Su espectro actualizado de objetivos ha arrojado una nueva luz de perspectiva sobre el hombre misterioso. Lo que plantea la pregunta, ¿su odio por los villanos es mayor que el de los héroes? Solo el tiempo lo dirá hasta entonces. ¿En serio? ¿Ahora está agregando villanos a la pila?
En la casa de Katsuki Bakugou, el autoproclamado futuro héroe número 1 se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, mirando las noticias con una sensación de intriga y menosprecio. ¿Cazas héroes, pero ahora también cazas villanos? ¿Cuál es la lógica detrás de esto, eh? Él se burló, pero sonrió de tener un pensamiento. Si lograba derrotar a este Garou, asumiendo que All Might no lo haría, la autenticidad de su destino para convertirse en el héroe número 1 se solidificará y asegurará su camino hacia el éxito. Sonrió ante su visión delirante, la vista de él subiendo al lugar número 1 y recibiendo los elogios y la fama que se merecía. En otra morada, una de arquitectura tradicional japonesa, el héroe número 2 de Japón, Endeavor, observaba con una sonrisa feroz estirando sus labios, las llamas estallando de sus cejas y bigote al ver la pila de cuerpos aparecer en Osu. Se le presentó un desafío, uno que podría traerle gloria si tenía éxito en este esfuerzo, un esfuerzo que podría acercarlo a alcanzar el nivel de héroe número 1. Observando desde la puerta abierta, su hijo, Todoroki Shouto, asistió con una mezcla de interés y despecho, el primero ante la mención de otra pila de cadáveres que aparecía nuevamente en Osu mientras que el último estaba dirigido hacia su padre abusivo, aborreciendo su naturaleza obsesiva. Mientras lo desprecia, Todoroki no puede evitar preocuparse por el futuro. Con alguien como el cazador de héroes capaz de derrotar a tantos héroes por su cuenta liberados en Japón, se preguntó si podría manejar a este villano con su don. Se preguntó qué debería hacer si Garou alguna vez fijaba su mirada en Endeavor, y luego en él. No se puede imaginar a sí mismo capaz de luchar contra alguien del calibre del cazador de héroes por el momento hasta que haya adquirido todo el alcance de sus habilidades. Entre los villanos, sin embargo, las acciones de Garou alteraron drásticamente el punto de vista colectivo de Evil sobre su alineación. Todos creían que Garou era un villano, alguien que luchaba por su lado. Sin embargo, estaban equivocados al compararlo ahora con cierto asesino de héroes que despreciaba a los villanos tanto como a los héroes, pero más definido en su ocupación. A diferencia de Stein, algo en Garou lo distingue de los otros villanos que vinieron antes que él. Su caso fue el primero de su tipo. Cazó abiertamente grupos de héroes sin pensar dos veces en las consecuencias. La forma en que derribó a su presa en masa y apiló monumentos de su victoria con los cuerpos de sus víctimas mientras su ladrillo pintaba su imagen a la de un cazador por la forma en que construía los trofeos de su presa. Entre los villanos estaba un cazador entre villanos, un título que los villanos le dieron al primer paria que puede resistir la opresión de la sociedad moderna sin ser desafiado. Explorando Osu a pie de nuevo, con un mapa extendido en su mano, Garou continuó caminando por las calles sin inmutarse, las carreteras evacuadas por los héroes durante su educación de los villanos. No planeaba cazar a los héroes que estaban presentes, pero ellos, por alguna razón, decidieron interferir como si pudieran detenerlo. Ahora se unieron a la pila de cadáveres cuando su penitencia, al final, se acumuló en la basura y la suciedad que Garou recogió para agregar sal a su orgullo herido junto con sus heridas reales. No le importaba si algo de la suciedad caía sobre las heridas de los villanos. O si los infectó al final. Así de inútiles eran los villanos a sus ojos. En cualquier caso, mirando hacia arriba de su mapa, Garou vio un patio de recreo acompañado por un edificio escolar cercano, un columpio, un palacio de mini toboganes policromáticos, escalera horizontal, etc. Garou reflexionó al ver el patio de recreo. Este llevaba más equipo que el que él y Tatsuro suelen encontrar en su mundo. Garou normalmente hablaba con el niño y, a veces, recopilaba información sobre los héroes de su glosario de héroes. Pensando en el chico, Garou se preguntó cómo estaría allí. Esperaba estar bien sin él. Mientras sus ojos examinaban el patio de recreo mientras el sol de la tarde se escondía lentamente bajo el manto del horizonte, la tierra naranja perdiendo lentamente su luz, Garou vio un rostro familiar, uno que no esperaba volver a ver desde que dejó la casa de esa persona. Especialmente a esas horas. El camarón llamado Gin estaba sentado en uno de los columpios, mirando hacia abajo hosco y triste. El chico de cabello plateado se rodeó de tristeza, una tristeza que coincidía con el tema del sol menguante. Curioso por saber que Gin estaba aquí, Garou se acercó a él a través del suelo de piedra sin relieve, sentándose en el columpio vacío junto a él. Yo. Al escuchar una voz repentina y familiar, el niño levantó la cabeza y se volvió hacia la fuente, y abrió los ojos al ver un rostro familiar. Jeje Garou. Gin casi gritó, saltando de su asiento solo para caer sobre sus nalgas en su frenética huida. ¿Me viste en las noticias? Bromeó Garou, iluminando la atmósfera con una leve risa, atenuando la precaución del chico cuando el chico se puso de pie. ¡Ese sí, no me vas a cazar, ¿verdad?
Preguntó Gin, su voz casi un gemido, evidentemente aterrorizado por su presencia. Yo no cazo mocosos. Solo héroes, y a veces villanos. Garou se encogió de hombros, mirando al chico sentarse en el columpio lentamente después de agarrar las cadenas colgantes, su precaución se desvaneció lentamente por el ambiente informal. Después de todo, Garou lo salvó de los villanos, a pesar de su brutal capacidad de violencia. «Oh, está bien, ¿por qué estás aquí de nuevo?», preguntó el chico, mirando de reojo a Garou con confusión. «Bueno, estoy buscando un lugar tranquilo para entrenar. Me aburrí con los héroes aquí, así que decidí invertir mi tiempo en algo más desafiante». Garou se encogió de hombros con indiferencia. ¿Eh? Gin volvió la cabeza hacia el hombre sentado a su lado. ¿Te aburriste de los héroes? ¿Qué quieres decir? El chico casi sonaba como si sintiera curiosidad por la perspicacia de Garou sobre los héroes a los que se enfrentaba. Son tan malditamente débiles, me siento engañado, para ser honesto. Quiero decir, todos los héroes que enfrenté en casa eran Kirkles, pero aquí... Es irónico que aquellos con superpoderes sean más débiles que aquellos sin ellos, ¿sabes? Garou se burló, casi como si le expresara sus quejas al chico. En cuanto a Gin, miró a Garou con fascinación. La curiosidad infantil comenzó a hincharse por dentro, su auge plateado comenzó a moverse de un lado a otro lentamente. Entonces, ¿planeas enfrentarte a Olmig?, preguntó Gin, preguntándose si Garou cazaría incluso al héroe número 1 también. Ya lo enfrenté. ¿Eh? Esa fue una respuesta que no esperaba. Espera, si te enfrentaste a Olmig, entonces lo hiciste. Si Garou decía la verdad, y él estaba aquí hablando de eso, entonces eso significaría, no consideraría su derrota como una victoria. Cazo héroes, no pacientes, Garou negó con la cabeza. ¿Pacientes? Gin inclinó la cabeza. Resulta que se lesionó antes de que lo enfrentara. Parecía serio, pero aún así eligió luchar con esa desventaja. No sé si es fanáticamente dedicado o simplemente virtuosamente estúpido. No tengo idea de cuán severa es su herida, pero si seguía así, su herida lo apartaría permanentemente del heroísmo. El silencio dominaba el aire, el niño dejó caer la mandíbula ante las palabras que salían de la boca del hombre, sin saber si prestar atención o descartar sus palabras como verdades o alardes falsas. ¿Así que venciste a Olmig?, preguntó Gin tímidamente, queriendo verificar su victoria. Sí, lo vencí. Sin embargo, solo lamenté no enfrentarme a Olmig con toda su fuerza. Será mejor que se cure o lo retiraré del heroísmo para siempre. Garou fulminó con la mirada el aire vacío ante él, todavía lívido ante Olmig por perjudicarse a sí mismo. Ah. Venciste a Olmig. En serio. La mandíbula de Gin cayó, los ojos más abiertos que los platos mientras todos los colores abandonaron su ser por la abyecta sorpresa. Pero él es el héroe número 1. El invencible campeón de la justicia. Nada es invencible. Solo significa que sus enemigos son demasiado débiles para él, se burló Garou de las opiniones sesgadas del niño. Pero, wow. El color volvió lentamente al chico, su tez de un saludable beige cuando las estrellas comenzaron a llenar sus ojos. ¿Estás seguro de que eres Kirkles?, preguntó Gin. No existen los quirks de donde soy, Shrimp. Pensé que ya te lo había dicho. ¿Camarón? Gin inclinó la cabeza ante su nuevo apodo por un momento. Está bien, pero, ¿cómo le ganaste?, preguntó Gin, su auge plateado moviéndose cada vez más rápido en sincronía con su creciente entusiasmo, como un niño escuchando un emocionante cuento antes de dormir. Luché contra él en 1 contra 1, y lo gané. Los ojos de Gin se abren con respeto y asombro. ¿Entonces eres más fuerte que Olmig ahora?, Gin pidió dilucidar. TSK, un Olmig debilitado, sí. Quiero luchar contra él con toda mi fuerza. Garou puso los ojos en blanco, todavía amargado por el estado del héroe número 1. ¿Oh, sin ninguna peculiaridad?, preguntó Gin. Sí, sin un Kirk. Garou suspiró, no estaba seguro de cuántas veces tuvo que repetirse para que el chico recibiera el mensaje por completo. El sentido común de poderes igual a Kirk era demasiado fuerte aquí. ¿Qué le hiciste a Olmig cuando lo golpeaste? ¿Lo agregaste a una pila de cuerpos? ¿Lo convertiste en un presel humano como lo hiciste con Crimson Riot?, preguntó Gin, sonriendo aún más cuando mencionó el estado de Crimson Riot. Lo dejé en paz. ¿Eh? El chico parpadeó y se tocó la oreja con el meñique para limpiar la cera metafísica. ¿Dijiste que lo dejaste solo? Pensé que disfrutas enviando gente a los hospitales, acusó Gin basándose en el infame historial de Garou, sin molestarse en acabar con los héroes que cazaba y enviarlos a los hospitales.
Pretenderé que no escuché eso. Pero sí, no lo envié al hospital. Garou se sintió ofendido por la afirmación del chico. ¿Por qué? Una pregunta válida que hizo Gin. ¿No es obvio? Quiero cazar héroes en su mejor momento, de lo contrario, cazarlos no tiene sentido. Oh. El respeto de Gin por Garou aumentó aún más al descubrir el código de honor de Garou. Ahora que lo pienso, ¿sabes algún lugar tranquilo en el que pueda asentarme, Shrimp? Preguntó Garou, volviendo a su objetivo original. El chico hizo una pausa, los ojos se desviaron hacia el cielo en contemplación. Hay muchos lugares tranquilos en Osu. Mi vecindario está entre los más tranquilos en cierto sentido, jajaja, se rió Gin. Oh. ¿Entonces conoces un lugar donde pueda quedarme? Si hubiera un lugar en el que Garou marcaría su territorio, aquí podría ser ideal, una tierra agradable y tranquila libre de distracciones. Bueno, ¿tienes alguna preferencia? Preguntó Gin con curiosidad infantil. No lo sé, pero en algún lugar lejano y tranquilo podría servir. Lejos de miradas indiscretas. Bueno, mi tía es dueña del edificio de apartamentos, y está tranquilo. Aunque no hay inquilinos debido a la amenaza de ataques de villanos allí. Gin bajó la cabeza abatido. Garou casi se olvida de los villanos que intentaron secuestrarlo. Recuérdame de nuevo, ¿por qué había villanos tratando de secuestrarte cuando yo llegué? Preguntó Garou, curioso por la secuencia de eventos que lo llevaron a asesinar accidentalmente a un grupo de villanos inhumanos. Mi tía es una abogada, una buena abogada. Es una diligente guerrera de la ley, o eso dice. Ahora está cuidando de mí. Y ser abogado es suficiente credibilidad para secuestrarte. Garou no pudo analizar la lógica detrás de esto. Bueno, ahora mismo está tratando de descubrir la corrupción en el sistema de héroes, tratando de demandar a los tipos responsables de asignar héroes a lugares específicos y esas cosas. Ella los está acusando de soborno y asesinato. Bueno, no consideró que la oposición podría jugar sucio, al parecer. Gin soltó una risita sarcástica al final. Oh. Garou ahora entendió la razón detrás de su secuestro. Todavía. ¿Cuántas veces los villanos intentaron secuestrarte? Garou se preguntó cuántos problemas podría soportar incluso un niño pequeño a causa de los villanos y la escoria criminal. 3 veces. La primera vez que fui rescatado por un héroe. La segunda, logré escapar. La tercera, tú. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. El chico se las frotó para secar las lágrimas, no queriendo romper en sollozos. ¡Maldición! Incluso Garou sintió simpatía por el niño. Su infancia fue más dura de lo que esperaba. ¿Tu tía sabe sobre esto? Si no lo hacía, Garou personalmente le haría al abogado una visita brutal por negligencia extrema. Sí. Se disculpó muchas veces después de que te fuiste, pero no puede volver a casa. Ser abogada es muy difícil, siempre tener que permanecer en el trabajo la mayor parte del tiempo. El chico sonaba como si estuviera perdiendo la fe en la sociedad en su conjunto. Garou no tenía palabras para decir. ¿Dijiste que tu casa no tiene inquilinos? Preguntó Garou, una idea formándose en su cabeza. Aunque al final podría ser un poco descarado, admitió, pero necesitaba un guía, un nativo que lo ayudara y lo asesorara sobre la geografía y la historia de este mundo. Alguien que lo ayudara en su camino a través de la nueva tierra con el que tropezó. Sí. Tienen miedo de que los ataques de los villanos los involucren, a pesar de que el alquiler es barato, asintió Gin, todavía hosco. Suenas como que te vendría bien un guardaespaldas o algo así. Garou bromeó, iluminando la atmósfera con una risita. Sí, Gin se rió entre dientes también, arrastrado por el sentido del humor de Garou. Un cálido silencio se cernió sobre ellos como un sudario, los dos disfrutando del apacible ambiente de la tranquilidad. Bueno, no estoy seguro de poder contratarte como guardaespaldas. Quiero decir, eres el cazador de héroes. El tipo que amontona cuerpos por diversión. Gin también bromeó, uniéndose lentamente con el hombre que amaba cazar héroes y ponerlos en montones de cuerpos. Y este cazador de héroes puede apilar cuerpos de villanos igualmente buenos. Garou bromeó de vuelta. El ceño fruncido del chico se transformó en una sonrisa, su mal humor se elevó con la esquina de sus labios. ¿Realmente me ayudarás? El chico se volvió hacia la izquierda, mirando a Garou con ojos ansiosos y esperanzados. Dame un lugar donde quedarme, y podría considerarlo. La tía está fuera, Garou-san. Ella no estará en casa por 1 o 2 meses. Dijo el chico nervioso y tímido mientras lleva a Garou a su casa una vez más.
Su habitación tenía menos imperfecciones en comparación con antes: los papeles pintados sin pelar e intactos, los muebles en posición vertical y en buen estado, el microondas roto reemplazado, una nevera que funcionaba y más. Con todo, Garou absorbió la verdadera gloria de la casa del niño, inmaculada por la suciedad y el toque de los asaltantes. Asintió con la cabeza en señal de aprobación a la amplia y sencilla habitación. «Tienes una habitación para mí». Todo lo que necesitaba era una cama y algo de espacio, junto con un armario para un posible cambio de ropa también. Bueno, no. Quiero decir, no puedo despejar una habitación para ti o la tía se enterará. Gin negó con la cabeza. El niño no quería arriesgar su exposición a las autoridades superiores, especialmente a su tía. Buen punto. Garou notó la lealtad del chico. Garou miró a su alrededor y notó una habitación, una puerta con el cartel de Olmig clavado en la puerta de caoba. La puerta estaba abierta, el interior revelado, un santuario lleno de figuras de acción de héroes encima de un escritorio cerca de una cama blanca y sin arrugas. Sin embargo, cada uno de ellos acumuló polvo, señal de un largo desuso. ¿Eres un fanático de los héroes? A Garou no le importaba. Al final, podría hacer un buen uso de sus conocimientos sobre héroes. El chico se sonrojó en respuesta, apartando la mirada tímidamente. Bueno, algo así. Garou no insistió más en sus preferencias. Miró las otras habitaciones, inclinando la cabeza hacia adelante para tener una mejor vista, ya sea viéndolas vacías o llenas hasta el borde, una de las cuales supuso pertenecía a la supuesta tía del niño. ¿Dónde duermes si no es tu habitación? ¿Cómo lo supiste? Preguntó Gin, confundido y sorprendido de escuchar la pregunta de Garou. Tu cama está demasiado ordenada. Perfecta incluso. Su cama estaba casi intacta, demasiado inmaculada, como la cama de una habitación de hotel esperando recibir a los huéspedes que llegan. Alejándose de su nuevo guardaespaldas, Gin movió los pies con algo de vergüenza, normalmente de sueño en el techo. Su inesperada respuesta desconcertó un poco a Garou. ¿El techo? De todas las respuestas, esa no era una de las predicciones de Garou. Me gusta dormir bajo el cielo estrellado, Gin asintió tímidamente. Ahora eso llamó la atención de Garou. ¿En serio? ¿Por qué dormir en el aire sin protección? Garou podía entender el atractivo de dormir fuera de la naturaleza de veces, pero esto parecía más que una mera adoración por el mundo natural. Mi papá era astrólogo. Normalmente nos llevaba a mamá y a mí a acampar una vez al mes para mirar las estrellas en el Parque Nacional. Su voz comenzó a quebrarse por un segundo antes de recuperar la compostura, pero Garou no se perdió la alteración del tono. ¿Qué les pasó a ellos? Preguntó Garou, ya que la palabra era no correspondía a su gusto. El niño miró hacia abajo. Sus ojos empezaron a temblar. El cazador no necesitaba una respuesta concisa. Ahora entendía por qué vivía con su tía y no con sus padres. No tienes que decirlo. Otra pausa silenciosa, el chico asintió entendiendo. ¿Quieres comida para llevar para cenar? Preguntó Gin, secándose las lágrimas de los ojos antes de forzar una sonrisa alegre en sus mejillas. ¿Cuánto puede pagar? Gin parpadeó al escuchar su extraña pregunta. La tía me dejó una buena asignación, así que, tanto como puedas. Para 3 personas al menos. Gin parpadeó ante la interrupción de la demanda. ¿En serio? Garou no parecía estar bromeando. China, mariscos o estadounidense. Todos ellos. Su hambre desafió las expectativas del niño. ¿Eres humano? Ningún ser humano promedio podría consumir tales cantidades a menos que tuviera un don. Garou respondió con un HMPH. Sí, ¿por qué? No importa. Haré la llamada. Gin sacudió su mente para despejar la mente de las preguntas acumuladas que estaban hirviendo en su interior y caminó hacia el teléfono, preguntas que sacará al aire para otro día. Después del incidente de la pila de villano-héroe, surgieron varias controversias en Japón sobre su alineación. Si bien era cierto que existían villanos antagónicos a otros villanos, al colocar a Hero Hunter como tema de conversación, los debates verbales se extendieron furiosamente por todos los rincones de Japón, de boca de héroes, civiles e incluso villanos. La mayoría de los héroes debatieron cómo deberían evitar al cazador de héroes o detener al villano polarizador, con más héroes al lado para eludir al demonio cazador de héroes. Poco sabía Garou, ya se convirtió en el símbolo del miedo para los héroes modernos a pesar de su nivel actual. Incluso hubo algunos héroes que consideraron retirarse de la profesión de héroe por completo solo para evitar al Hero Hunter. Sin embargo, en comparación con los héroes, la respuesta de los villanos fue más polarizante.
Un grupo admiró la violencia y la brutalidad de Garou, algunos incluso intentaron recrear las pilas de cuerpos que Garou dejó a su paso en ese momento. Otro grupo no tenía nada más que desdén, sintiéndose traicionado por la inclusión de villanos de Garou en su punto de mira. Sus expectativas se derrumbaron en el momento en que agregó a compañeros marginados a su espectro de presas. Algunos de ellos consideraron perseguir al cazador de héroes para vengar a sus compatriotas caídos a pesar de los riesgos. En cuanto a los civiles, los padres de sus respectivos hijos se debatieron entre enviar a sus hijos a Eroskull o prohibirles asistir. Las cacerías de Garou impactaron más a los padres, plantando miedo en sus corazones con posibilidades pictóricas de sus hijos uniéndose a la pila de cuerpos junto con los héroes. Pero, a pesar de las quejas de los padres, la próxima generación todavía deseaba seguir adelante y convertirse en los héroes de sus respectivos sueños. Una de las siguientes generaciones se estaba comprometiendo con sus padres con respecto a su futuro. Uraraka se volvió hacia sus padres. Sus rasgos con hoyuelos resoplaban mientras se paraba frente a ellos, firme en su decisión. Mamá. Papá. Ustedes dos ya no pueden cambiar de opinión. Todavía voy a la UA. La joven defendió su sueño, a pesar de la amenaza de Garou que se cernía sobre sus cabezas, cubriendo el futuro de los héroes con peligros inimaginables. El padre y la madre sonrieron gentilmente, enmascarando su preocupación detrás de la apariencia benigna. «Ochako, ¿estás seguro de esto?», preguntó la madre, queriendo confirmación en su elección de carrera a pesar de los peligros que conllevaba. «Estamos preocupados por ti, Ochako. Mamá y papá no quieren que arriesgues tu vida por nosotros. Lo estamos haciendo bien», el padre transmitió. Sin embargo, a pesar de sus intentos, su hija respondió con los ojos muy abiertos y ardiendo con determinación. Ella todavía estaba dedicada a caminar por el camino peligroso, aunque ya no era el mismo camino seguro para que las mentes jóvenes alcanzaran sus sueños. Estaré bien. Por favor, deséame buena suerte. Ochako sonrió, mostrando sus blancos nacarados. Su sonrisa reconfortante derritió los corazones de sus padres, junto con su resistencia. Las discusiones entre padres e hijos también ocurrieron con otras personas en Japón. Una niña rica en particular con la capacidad de crear cualquier cosa a partir de su grasa corporal estaba debatiendo ferozmente con sus padres sobre su inscripción en UA. Una bomba viviente en particular se enfrascó en un combate verbal con su madre, inflexiblemente firme en su elección de carrera. Incluso cierta madre preocupada hizo todo lo posible para convencer a su hijo, anteriormente sin Kirk, de que se abstuviera, no queriendo que su hijo apareciera en una pila de cuerpos, destrozados en mente, cuerpo y alma. Si sus miedos no se apaciguan, consumirá el sistema del héroe como el frío de la noche que se alimenta de una fogata agonizante. El miedo es contagioso, una de las fuerzas impulsoras más influyentes de la vida y, lo que es peor, no toma partido, ya sea bueno o malo. Los que vivían al otro lado de la moneda reaccionaron de manera diferente. ¿Un cobarde que actúa se atreve a burlarse de mi cruzada? Sosteniendo el último periódico, mirando la sección de cazadores de héroes con desdén, el asesino de héroes con temática carmesí gruñó entre chirridos, dientes temblorosos y ojos temblando salvajemente con manía enfurecida. El asesino de héroes, Stein, comenzó y marcó la tendencia de la caza de héroes mucho antes de que comenzara esta lamentable excusa de un cazador, y sin embargo, este recién llegado se apoderó de la atención de Japón por una tormenta, barriendo su existencia como basura. Peor aún, el asesino de héroes discernió un hecho oculto detrás de la vorágine salvaje. Garou no había tomado una sola vida con sus manos a pesar de ser capaz de derrotar a tantos. Stein pensó que finalmente había encontrado un simpatizante y estaría más que encantado de invitarlo a su causa si no fuera por este indicio. Solo de esto, pudo sacar una sola conclusión. Garou no tenía ningún deseo de limpiar el mundo de héroes débiles, solo de romper el valor y el valor del heroísmo por completo sin tener en cuenta las consecuencias. En cuanto a cierto archienemigo del símbolo de la paz, sonrió ante el progreso de este individuo mientras su mirada sin rostro se enfocaba en la pantalla del televisor. Al escuchar al reportero, All for One reflexionó sobre el potencial de este, considerando lo que debería hacer si lograba convertir a este exitoso cazador en su redil. Si bien aceptó a un heredero para pasarle su Kirk, el propósito detrás de su elección fue crear un cuchillo infeccioso para tallar e infectar la imagen y el espíritu de All Might. Sin embargo, preferiría a alguien más capaz si Tomura no estuviera a la altura de sus expectativas. Si bien está en la naturaleza humana otorgar la propia fuerza a la próxima generación, también está en la naturaleza humana reemplazar lo que uno tiene por algo mejor, algo más ideal.
All for One estaba reconsiderando su elección de sucesor detrás del descendiente del anterior portador de One for All. Otro hecho que descubrió el villano sin edad fue que este comparte la edad de Tomura. Puede discernir la edad de Garou a partir de su experiencia, sus años de observación de nuevas generaciones de villanos haciendo su debut, el conocimiento y los datos acumulados más que suficientes para conjeturar la edad de Garou. Aunque la personalidad de Garou todavía lo eludía, su carácter y comportamiento eran un espécimen bastante único, una anomalía que requería más estudio. En cuanto al heredero de All for One, sus ojos miraron la pared de periódicos cortados, todas las secciones sobre las hazañas del Hero Hunter y el impacto que trajeron a la comunidad de héroes. Frunció el ceño ante los artículos, sintiéndose amenazado por la creciente infamia de Garou. Junto a los fragmentos había una imagen corrupta de Garou, la sangre deformaba la imagen del cazador y el rojo filtraba la vista. Una representación demoníaca de Garou en su forma más potente, un demonio sombrío del infierno que complementa naturalmente el entorno rojo. Tomura golpeó con la palma de la mano el cartel rojo, 4 de sus 5 dedos presionaron el papel, el apéndice restante amenazó con hacer contacto. Estaba lívido, furioso con el Hero Hunter. Este advenedizo sin nombre logró robar una ventaja en la carrera para convertirse en el próximo Kingpin del inframundo. Por un lado, el impulso de cazar a este Garou y convertir su cuerpo en cenizas era tentador, algo que complacería más que complacido. Por otro lado, los villanos perderán un activo valioso, una carta contra el símbolo de la paz. Tomura apretó los dientes, queriendo asesinar a este Garou con sus propias manos, pero consideró lo contrario. Sus labios se curvaron en una sonrisa, entreteniendo un pensamiento. El arma secreta que su sensei estaba financiando. ¿Qué pasaría si enfrenta a este impecable anti-All Might y Garou contra All Might? Ser testigo de la desagradable desaparición de All Might reemplazó su deseo de mutilar este símbolo del miedo. Después de todo, el camino para convertirse en un ícono del miedo no era su deseo, solo la cúspide del mal llamará su atención. Fuuu en lo alto del techo, exhalando una respiración profunda con el sol elevándose detrás de él con una gracia de tortuga y pintando su mundo en la naranja del amanecer, Garou se sumergió en su mundo mental, meditando medio desnudo con solo la piel de sus pantalones holgados con intensa atención. Sentado con las piernas cruzadas, el cazador de héroes se alejó del mundo material para sumergirse en los rincones más oscuros de su mente, vaciándose de distracciones en su entrenamiento. Dentro de su mundo interior, visualizó a los dos grandes maestros ápice que lo derrotaron antes de su llegada, simulando un combate fantasma entre él y ellos. Imaginó todos los métodos posibles de victoria sobre los dos viejos. Su único objetivo es superarlos y lograr la forma perfecta que deseaba desde pequeño. Sin embargo, no puede derrotarlos, simulados o reales. No importa el número de sus intentos, solo pudo ver su vergonzosa derrota en 2 contra 1, pero cuanto más abajo sus esfuerzos, más los abrumaba en su simulacro. Estaba creciendo en poder cuanto más luchaba, más fuerte cuando estaba más cerca de la muerte. No solo cada batalla imaginaria lo empujó aún más a su potencial, sino también más allá del límite omnipresente del gran poder que se encuentra al otro lado. Hecho con entrenamiento visual, por ahora, Garou abrió los ojos, mirando la sombra alargada por el sol detrás. ¿Cuánto tiempo vas a mirar? La persona a la que Garou se refería se estremeció detrás de la puerta, asomando lentamente la cabeza por el marco de la puerta de salida, su auge plateado moviéndose uno al lado del otro como la cola de un cachorro. El chico no respondió con palabras, sino con ojos curiosos. Garou suspiró mientras se pellizcaba el puente de la nariz. ¿Qué come este desayuno, de todos modos? Gin parpadeó mientras reflexionaba. Por lo general, huevos y arroz o cereales y waffles. A veces ramen, a veces arroz con carne y verduras. Garou consideró las opciones. Quiero ramen junto con algo de carne. Asintiendo, el niño corrió escaleras abajo al piso de su casa, ansioso por preparar el plato para su guardaespaldas e invitado. Corrió a la cocina y encendió la estufa, llenó una cacerola en el fregadero y la colocó sobre el quemador activo, dejando que la llama se calentara y hirviera el líquido frío. Luego, el niño procedió a tomar bolsas de ramen y recuperar las verduras y la carne en el refrigerador, preparando el desayuno para los dos. Mientras el niño preparaba el desayuno, Garou aterrizó en el sofá de la sala de estar, tomó un control remoto y encendió el televisor con pantalla de plasma. Garou no sabía a qué marca pertenecía el televisor, pero considerando la calidad de alta definición de la pantalla, debía ser muy costoso. El primer canal, el programa de cocina, lo recibió. Garou inmediatamente cambió de canal independientemente. Un programa de dibujos animados sobre All Might luchando contra villanos apareció en la pantalla.
Enojado, Garou cambió de canal una y otra vez. Sin embargo, la mayoría de los canales solo desangraron lentamente su aburrimiento y lo reemplazaron con frustración. Los canales que lo recibieron fueron principalmente sobre entrevistas a héroes, comunidades que promueven la fama de los héroes o programas por debajo de la tolerancia de Garou. Al aterrizar en un canal de noticias, Garou sonrió con interés mientras presenciaba el estado actual de los héroes en el hospital junto con el espantoso destino de los villanos que mutó ayer. La vista de los cuerpos rotos, por alguna razón, calmó su alma mientras sonreía más al ver su reacción a la pregunta del entrevistador sobre él, quien personalmente los envió a esas camas de descanso. La mayoría hablaba con miedo, otros con aprensión, unos pocos incapaces de responder en absoluto por un terror abyecto. Garou se rió entre dientes ante su reacción, y luego vio cómo la base de fans reaccionaba al estado actual de sus héroes. Un analista estadístico recopiló los datos de la semana pasada, hablando de una caída significativa del 10% en las ventas de productos de héroe después de la primera pila de cadáveres. Garou se deleitó con la disminución en el diagrama de fieles seguidores de los héroes, de lo mortificados que estaban algunos fanáticos al presenciar el lamentable estado de sus ídolos. Sin embargo, hubo una sorprendente falta de All Might dentro del canal de noticias. La noticia de su derrota no estaba presente en ningún tema hasta ahora. Echando la espalda sobre los cojines hacia atrás, Garou hizo una mueca ante la ausencia de cualquier cosa relacionada con All Might. ¿Ocultaron su derrota? Garou especuló que la pérdida de su llamado paciente número 1 provocaría otra herida severa en la visión gestal de héroes de la sociedad, aunque Garou no reflexionó sobre la magnitud. Ahora que Garou lo pensaba, ¿qué pasaría si el mundo se enterara de su victoria sobre el héroe musculoso? Garou imaginó el caos y la anarquía inundando las calles, usuarios de Kirk arrasando y atacando a civiles, muchos robos ocurriendo, víctimas amontonadas por la tormenta y más usando su encuentro con Escoria en Osu como referencia. Es mejor que no sea demasiado ruidoso, dijo Garou con disgusto. Es mejor que el mundo no caiga en demasiado caos antes de que Garou logre su objetivo final. Garou-san, el desayuno está listo. Un gorgoteo retumbó en la sala de estar, un sonido que no llegó a los oídos del niño. Dulce. Garou cerró la televisión, saltó de su asiento y se dirigió casualmente a la cocina. Un tazón grande y humeante de fideos encima del mantel lo recibió, el aroma realmente tentador para su nariz. Acompañando el plato principal, cuencos de ternera y pollo, así como platos de verduras, lo rodearon, formando una comida sencilla pero satisfactoria para un estómago de su tamaño. Moviéndose a su asiento con su plato más pequeño de fideos de sopa, Gin comenzó a cavar, llevándose varias rodajas de ramen a la boca antes de tragarlas por su garganta. Sin escuchar el habitual itadakimasu, Garou arrojó uno de sus palillos al niño, el palo de madera rebotó en su cabeza dura antes de regresar a su mano. Presenta tus respetos antes de comer, sermoneó Garou, el chico se frotó la cabeza con un quejido antes de asentir forzosamente. Al verlo decir itadakimasu, Garou presentó sus respetos con su itadakimasu y procedió a absorber hebras agrupadas en su boca, mientras Gin observaba e imitaba sus acciones tímidamente, llenándose las mejillas. Dijo con la boca llena, ¿planeas cazar más héroes hoy? Quizás. Pero quiero explorar la tierra. Garou respondió con la boca también llena. ¿Tienes lugares interesantes? Preguntó Garou antes de tragar saliva. Fue Sheriff fue uno de los administradores detrás de Hero Community, gerente del plan de patrulla estratégica y orientada a objetivos del departamento. Era responsable de asignar héroes y policías a lugares específicos, programar rutas de patrulla para los héroes menos populares y efectivos junto con los oficiales de policía y era responsable de catalogar las tasas de criminalidad en cada sección de Japón. Su rostro pertenecía al de un hombre amable, el que alimentaba a los pájaros todos los días con una cálida sonrisa y los ojos cerrados. Su figura era robusta, pero su vientre abultaba la tela blanca debajo del traje, lo que indica niveles leves de obesidad. Su cabello estaba ausente de su cúpula calva, la vejez ya adornaba mechones blancos en sus cejas y barba negras, y las arrugas se desprendían de su rostro terso tirado hacia abajo por manos podridas. Sin embargo, detrás de su fachada había algo podrido, algo que pertenecía a algún lugar al que pertenecía la basura, donde otros debían arrojarlo para borrarlo de sus recuerdos. Algo que incluso la mayoría de los villanos golpearían si tuvieran la oportunidad de conocer su verdadera naturaleza.
Era una de las semillas leales de la Unión, un manipulador de cuerdas para asegurar las rutas comerciales y silenciar los ojos curiosos para garantizar la seguridad del lado oscuro, una de las figuras críticas que permite el transporte de bienes ilegales como disfraces de villanos e incluso los materiales necesarios para sostener un cierto All for One. ¿De qué otra manera podrían los villanos obtener productos bajo las narices de los héroes si no de alguien en el interior que los ayude? Durante años, filtró información a las principales organizaciones de villanos que héroes asignaron a qué ruta, asignando horarios y creando brechas en sus patrullas para que los contrabandistas pudieran pasar desapercibidos, e incluso cometió chantajes y asesinatos ordenados para asegurar la boca cerrada en su trabajo. No solo eso, tenía una reputación terrible de imponerse al sexo opuesto, cuanto más fuerte más deseaba romper. Le gustaba sádicamente abusar y violar a los inocentes, incluso una vez se salía con la suya con un alma tierna que ni siquiera llegaba a los 6 años, antes de borrar la memoria de sus víctimas con su don. Su Kirk, Minduipe, le permitió borrar los recuerdos de los demás en unos pocos días como máximo, siendo la cantidad de usos 2 veces al día. Sin embargo, no puede usar el Kirk en el mismo objetivo 2 veces. Por lo tanto, no podía reutilizar a sus víctimas por temor a cavar su propia tumba en su ignorancia. Sin embargo, la evidencia de sus fechorías se filtró lentamente, gota de gota, formando un charco en el suelo y peligrosamente cerca de llenar el estanque. La filtración tomó la forma de un investigador molesto que de alguna manera obtuvo alguna evidencia de sus fechorías, un logro que conduce al asesinato de dicha persona. Pero, para consternación de Fuai, dejó un rastro que lo lleva a su situación actual, soportando un caso severo por su participación en el asesinato. El sindicato para el que trabajaba solo le dejaba algunas opciones para salvar la situación, su posición en peligro dentro de esta debacle. Si no puede absolver su dilema de manera adecuada, la Unión lo silenciará para siempre y no dejará rastro de su cadáver. Por lo tanto, la secuencia de eventos lo llevó a recurrir al secuestro encubierto y al chantaje, pero sus intentos fueron indeseables. El primer intento terminó cuando un héroe logró enterarse del secuestro, el segundo, usando una niñera para cuidar al niño, lo llevó a escapar del villano disfrazado. El niño demostró ser más astuto de lo que pensaba y logró contactar un héroe para arrestar al segundo secuestrador y al tercero. La noticia de la muerte de sus mercenarios había llegado recientemente a sus oídos, una escena sangrienta que representa a un carnicero del infierno para mutilar a los pecadores miembro por miembro, muertes tan gráficas que ni siquiera los corazones más fuertes y endurecidos permanecerían imperturbables ante el salvajismo. El único testigo allí fue el mismo niño al que fueron enviados a secuestrar, y su historia era absurdamente irreal, hablando de un hombre que cayó del cielo cubierto de sangre y rompió en pedazos su mano contratada. Tal afirmación estaba más allá de lo surrealista, sin embargo, en el mundo de Kulks, corresponde al reino de las posibilidades. Aún así, el tercer intento de Fuai fracasó por lo que cualquiera podría describir con precisión como un acto de Dios. Solo alimentó sus frustraciones más allá del punto de ebullición y cerca del punto de fusión. En cuanto a su oponente, Tsukiyama Shinjitsu tenía un molesto talento para la ley, junto con un Kirk igualmente molesto. Su lengua puede ayudar a amplificar los efectos persuasivos de sus palabras, para influir mejor en la corte a su favor. No puede realizar hazañas sobrehumanas como convencer a alguien de que se suicide con solo pronunciarlo, pero, si se usa con las palabras adecuadas, puede influir incluso en el alma más obstinada a su lado si su habilidad con la lengua fuera suficiente. Sin embargo, no estuvo exento de debilidad. Su Kirk funciona amplificando los efectos de su discurso a aquellos que escucharon, lo que significa que su Kirk no funcionará con nadie que sea antagonista de ella o neutral. Si uno estaba al tanto de su Kirk, los efectos disminuyen con ese conocimiento solo. El concepto clave detrás de su Kirk es refinar la visión de la autenticidad, no imponerla a las mentes que tocó. No puede forzar sus efectos como con Fuai, lo que le da suficiente credibilidad para trabajar en su complicada profesión. No solo eso, a pesar de su Kirk, se había ganado una reputación creciente en su línea de trabajo, ganándose la confianza de sus clientes y del propio gobierno, una especie de cruzada decidida a purgar toda la corrupción y la malevolencia que infectan a la sociedad moderna. Una enemiga peligrosa con promesa, alguien que puede llegar a lo más alto en el mundo de la justicia, pero aún era joven y vulnerable. Ella tiene debilidades, una de las cuales era el sobrino de su amada hermana mayor. El hombre ahora habló con All for One por teléfono celular, imposible de rastrear, en su habitación privada de escritorio y libros envueltos en la sombra. Sí, pero, está bien. En cualquier caso, entiendo su posición, aunque todavía, ¿qué? Fuai apretó los dientes en su silla. Está bien, lo entiendo.
colgó, apretando los dientes con ira. Después de trabajar duro para él, y la Unión, después de trabajar duro para traer a ese monstruo sin rostro las herramientas necesarias incluso para sobrevivir todo este tiempo, ¿creen que pueden reemplazarme? Yo. Fue y rugió lanzando su teléfono a la pared, partiéndose en partes al contacto. Yo soy el que vigila a los héroes y sus patrullas. Soy los ojos y oídos que advierten la oscuridad de la luz. Y, sin embargo, creen que sus ojos y oídos pueden ser reemplazados tan fácilmente. Fue y despotricó sus quejas, incapaz de tolerar su posición. Su imaginación se volvió loca, corrompida por una mezcla de rabia y lujuria depravada, una joven de cabello plateado atada e indefensa ante su ira invasora. La baba comenzó a resbalar por las comisuras de sus labios antes de regresar repentinamente al interior con un sorbo. El cerdo en forma humana se sumergió en sus ociosas fantasías mientras reflexionaba sobre los posibles caminos para vencer y subyugar a su enemigo, pero sin importar que, todavía no podía pensar en nada más. No puede tocar ni dañar a Tsukiana, incapaz de sabotear su agencia debido a la gran seguridad de los héroes y la gran cantidad de testigos, y estaba a la defensiva contra ella. Aún así, sin importar lo que conjurara, no pudo encontrar otra solución que no fuera rehén espera, había surgido una idea. ¿Profanar su casa y quemarla junto con el chico? ¿Qué pasaría si pudiera romper su espíritu asesinando a un niño pequeño? Le sorprendió no haber pensado en eso antes. Quizás asesinar niños era su límite, una línea que nadie debería cruzar, pero eso ya no importaba. Su vida pendía de un hilo delgado y frágil, su único camino amenazaba con romperse. No quedaba más espacio para los errores, solo el éxito hazlo o muere, como decían. Me pregunto qué trabajadores contratados Jiren tiene disponibles para mí. Debe trabajar rápido. La mujer ganaba cada día más terreno. La última de las 3 ubicaciones potenciales se encontraba fuera de las afueras de Osu, muy lejos, una montaña de tamaño considerable, que sobrepasaba incluso la altura del lugar del viejo Pero. Un pilar monolítico de tierra, arena y piedra cincelada por las manos de la naturaleza, el diseño fiel a la estética de la naturaleza. Si Garou tenía que estimar el aproximado, era entre un 20 y un 30% más alto en altura, el tamaño superior e imponente le hacía cosquillas a la imaginación de Garou. Fue ideal. Lejos de las distracciones de la civilización, el aire muy prístino y una vasta extensión de tierra, no había nada más que Garou solicitara. Nada puede encontrarlo aquí, protegido de las molestias que puedan surgir en su camino. Solo pudo sonreír ante la vista, a pesar de que la montaña le traía recuerdos algo desagradables de su tiempo en el dojo del viejo Pero. Sin embargo, ese dojo fue el lugar donde aprendió a pelear, su comienzo. Bastante grande, halagó Garou, maravillado por el gran afloramiento de tierra y arenisca. Garou nunca supo que una montaña como esta pudiera existir junto a una ciudad tranquila, aunque este extraño mundo tenía un maravilloso encanto para subvertir sus expectativas. A papá le gustaba caminar al aire libre. Los lugares más altos son los mejores para mirar las estrellas. Oh. Si pudiera, Garou quería conocer a este chico un día para darle las gracias en persona, aunque puede ser que tome un muy largo tiempo antes de que pudiera. Parece un hombre interesante. Gin sonrió, sintiéndose cálido por el complemento del cazador. Dijo que es como alcanzar los cielos cada vez que escalaba. A veces nos lleva con él para escalar las grandes rocas. Yo, lo extraño. Gin aspiró la cabeza agachada y las lágrimas amenazaron con escabullirse de los párpados. Su tristeza era evidente, tan tangible como la tierra sólida debajo de ellos. Alcanzando una mano, Garou le acarició suavemente la cabeza y lo consoló. Sus acciones funcionaron hasta cierto punto, consolando el espíritu del niño mientras sus lágrimas se secaban lentamente. ¿Puedo encontrarme con él algún día?, preguntó Garou. Enjugándose las lágrimas con la manga, liberada, Gin asintió con una sonrisa más alegre. El aire pesado se aclaró, tanto Hunter como el niño volvieron a mirar a la montaña mientras el incómodo silencio se apoderaba de nuevo. ¿Y ahora qué?, preguntó el chico, su auge moviéndose con anticipación mientras miraba a su guardaespaldas. Simple. Voy a marcar esto como mi territorio. Garou sonrió, sus ojos permanecieron pegados al pico de la montaña, disfrutando de la vista completa del beige moteado con la vegetación de la naturaleza que se encuentra en lo profundo de la piedra. El chico parpadeó ante la declaración de Garou. ¿Quieres reclamar esta tierra? Bueno, ni siquiera estoy seguro de si esta tierra es propiedad privada, o si hay una escritura de propiedad, así que, mi tierra. El cazador miró al chico, decidido a tomar posesión de este lugar, indocumentado o no.
Ok, su declaración despojó a Gin de cualquier otra réplica de su garganta. No me juzgues, exigió Garou. Bien, bien. Gin retrocedió, levantando las manos en señal de rendición. El silencio volvió como una marea bajando. El cazador y el ayudante se quedaron allí, el primero contemplando la montaña y el último mirando a la extraña criatura que era su guardaespaldas sin Kirk. Entonces, ¿ahora qué? ¿Vas a empezar a acampar aquí o algo así? Garou se volvió hacia Gin, una sonrisa creciendo lentamente. Todavía estoy pensando en eso, pero necesito algunos suministros. ¿Todavía tienes tu equipo de campamento de tu juventud? Gin frunció los labios. La elección de palabras del héroe Unter lo pintó indirectamente como un anciano. Por supuesto que sí. Y no hagas que suene como si fuera viejo. Todavía tengo 9. Gin hizo un puchero, levantando ambos brazos en adorable protesta. PFFF. Garou casi se echó a reír. ¿Qué es tan gracioso? Gritó el chico. Finalmente estás actuando según tu edad, Shrimp. El chico parpadeó antes de hacer pucheros a Garou. ¿Qué quieres decir? Esta es probablemente la primera vez que te veo enfadado. La mayoría de las veces, el chico lo obedecía tímidamente o lo inspeccionaba tímidamente desde lejos, temiendo entablar cualquier conversación que él supiera. Nunca supo lo divertido que podía ser el niño cuando se hacía amigo. Por supuesto, puedo estar molesto. Puede que sea un chico sin Kirkles, pero puedo defenderme por mí mismo. Sus mejillas hicieron un puchero aún más. Sí, sí. Divertido, Garou se volvió hacia la montaña, un pensamiento cruzó por su mente. Reflexionó sobre la posibilidad de héroes sin Kirkles y el potencial de los héroes aquí. Dime, ¿hay algún caso de héroes sin Kirkles aquí? Una pregunta extraña, pensó el chico. ¿Qué? No, espera, creo que hay un justiciero Kirkles, pero, no, lo más probable es que lo destruyas. Probablemente de una sola vez. Se preguntó Gin, recordando que antes había un héroe enmascarado empuñando nudillos de bronce como armas. En cuanto a Garou, no se sorprendió, pero la decepción aún persistía. El concepto de un héroe sin Kirk era casi alguien aquí. De regreso a casa, los que él cazaba y los que lo cazaban le proporcionaban más desafíos de los que cualquiera de los de aquí podría lograr. Incluso el tipo de la clase B con las gafas demostró ser más interesante que los héroes aquí, excepto Olmig, por supuesto, como la única excepción. Vergüenza. Garou podía ver más potencial de los que estaban allí que de los de aquí. Carecen de sustancia, una base definitoria. Se instaló una atmósfera incómoda, ahora con poco o ningún tema que cubrir. La mente de Garou vagó hasta los siguientes nombres potenciales de héroes para agregar su lista. Un tipo que parecía engendrado por un perdedor que decidió reproducirse con un árbol, un tipo con pistolas Gatling atadas a sus muñecas, una mujer que puede volverse gigante, una copia pirotécnica de Olmig, luego recordó a un tipo que puede borrar quirks con su mirada. Algunos prometen, pero considerando su posición no tan alta en el ranking de héroes, el tipo debe ser débil. Ahora que lo pensaba, ese tipo también era profesor en una escuela sobrevalorada para héroes. Olvidó el nombre ya que desdeñó el concepto de una escuela de héroes porque inundó los peligros del heroísmo dado el desempeño de la basura hasta ahora. Entonces, ¿cómo es tu escuela? Preguntó Garou, ahora curioso por las partes más pequeñas de la vida, los aspectos normales. Gin frunció los labios ante la palabra escuela. Apesta. Garou podría identificarse con ese sentimiento. ¿Acosado? Garou adivinó. Sí, Gin se enfurruñó, con la cabeza gacha. ¿Es porque no eres Kirkles? Gin se enfurruñó aún más. Sí. Su voz ahora era un susurro. ¿Por qué no te vuelves fuerte entonces? Sugirió Garou. Para él, una vez que obtiene la fuerza, las alimañas de la vida no se interponen en su camino, provenientes de su experiencia. Yo, no puedo. Gin negó con la cabeza. ¿Por qué? No existe tal cosa como no puedes. Hagas o no, no hay término medio, refutó Garou. Pero, Gin miró hacia arriba, las lágrimas aparecieron en sus ojos saludando a los de Garou. No soy como tú. Quiero decir, no sé de dónde eres, pero estoy bastante seguro de que no puedo obtener la fuerza que tienes. Quiero decir, no soy especial como tú. Gin negó melancólicamente con la cabeza. Garou se encogió de hombros. ¿Alguien al menos lo intentó? Sí, no ese intento. Quiero decir, realmente inténtalo. Preguntó Garou. Bueno, no lo sé. El chico se encogió de hombros. La atmósfera incómoda se disipó, un viento tranquilo llegó después, llevando hojas sueltas y polvo suelto.
Ahora que preguntó, Garou se preguntó, ¿este mundo estaba maldito por la debilidad desde su nacimiento, o la presencia de quirks obstaculizó el potencial humano? ¿Quieres averiguarlo? Preguntó Garou, queriendo poner este asunto a prueba. La confusión se hundió en sus oídos, las palabras no lograron llegar a su comprensión. Disculpe. Garou sonrió, girando el resto de su cuerpo para mirar al chico. No siempre fui fuerte, ¿sabes? Cuando tenía tu edad, apenas podía hacer 20 flexiones, y mírame ahora. Extendiendo la mano, le tendió una mano al niño. ¿Quieres saber si la fuerza de mi lado no puede existir aquí tú mismo? Garou preguntó alentadoramente. Confundido, el chico trató de hablar, vacilante, pero, como si su valor se hubiera desvanecido, atascó las palabras en su garganta. Su cabeza se estaba volviendo, los dedos de Gin apretados por la incertidumbre, los ojos irradiaban su conflicto interno. Garou no pasó por alto los signos sutiles, la contracción de los músculos y la postura. Esperó a ver la respuesta del chico, pero parecía que todavía se contenía. El agobiante sentido común de ser Kirkles encadenaba su motivación y coraje. Irritado por su falta de autoestima, Garou entrecerró los ojos ligeramente antes de preguntar. ¿Pero qué tienes que perder? Esa pregunta encendió una chispa en su corazón. Gin miró hacia arriba como si se le hubiera ocurrido una revelación al reflexionar sobre esa simple pregunta. Sin otra palabra, lentamente, todavía vacilante pero menos que antes, extendió la mano y le tomó la mano a cambio. ¿Qué debo hacer si, no, si es? Haz o no. No hay término medio. O te vuelves fuerte o te quedas débil para siempre. Entonces, ¿qué eliges? El chico miró a Garou, sorprendido por su estentórea interjección. Hazlo o no lo hagas, no si está permitido, era correr un riesgo o no hacer nada para siempre, sufrir para siempre con los ojos endurecidos por la resolución, Gin asintió afirmando lo haré. Todo lo que alguna vez conoció y amó le fue quitado, tanto por el héroe como por el villano. Algo que debe devolver pase lo que pase, una historia a la que nadie le prestaría atención. Al menos nadie todavía. El puño del chico se apretó con determinación, aparentemente listo para enfrentar cualquier cosa que el cazador pudiera lanzar. Será difícil, ¿sabes? Quizás te vayas a casa llorando. Garou advirtió en broma. Había tres razones por las que decidió llevar al niño a casa y no a Táreo. 1, el camarón lo necesitaba más porque otros amenazaban su vida constantemente con peligros que ningún niño de su edad debería soportar. 2, Garou quería ver el potencial que este mundo tenía para ofrecer. Si este niño pudiera cumplir, o mejor aún, desafiar sus expectativas, Garou confirmaría que todavía existe esperanza en este mundo, que los héroes fuertes podrían subsistir con o sin quirks, y demostrar aún más la locura de la sociedad de héroes de este mundo. Y 3, tenía que pagarle al chico de alguna manera. Quería compensarlo por el dinero que obtuvo, alrededor de 100.000 yenes. Todavía no podía entender el hecho de que el niño era rico de alguna manera, aunque los fondos probablemente provenían de su tía. Un tema para ahondar para otro día, supuso. Adelante. Puedo manejar cualquier cosa que puedas repartir. Gin declara con nueva arrogancia, ahora emocionado de aprender sin miedo con probablemente el hombre más aterrador de la Tierra. Bien. Sube esa montaña. Garou declaró, señalando con el dedo el pico de la montaña. No pudo registrar esas 3 simples palabras ya que su mente inmediatamente rechazó las imágenes que venían con ellas. ¿Qué? Siguiendo ocularmente el dedo, Gin estiró el cuello tanto como pudo para ver el final del gigante monumental. Sin embargo, falló, su cuello alcanzó el ángulo máximo que podía lograr y no más allá de las 3/4 partes de todo. ¿Me escuchas? Gin podía sentir sus piernas doloridas por solo imaginarlo. Podía imaginarse a sí mismo jadeando por un respiro tan alto como el miedo a la muerte amenaza con infectar su coraje si alguna vez mira hacia abajo. No creo que, dijiste cualquier cosa. Y lo subiste antes. Si el oído de Gin estaba funcionando bien, juró que escuchó una burla de Garou. ¿Y podrías escalarlo? El dojo en el que crecí está construido sobre una montaña tan grande como esta. Ahora sube. Gin miró sus manos y luego la piedra áspera y abrasiva, imaginando a este último abatiendo a la primera con poca o ninguna resistencia. Sí. Con tus manos. Garou respondió a la pregunta fantasma. Si un chico de su edad podía acumular más remordimientos de los que cualquier otro podía existir, él era uno de ellos. Ya tenía ganas de llorar cuando el dolor fantasma atormentó todo su cuerpo aún más. Su tez palideció aún más también al darse cuenta de que se inscribió en un curso de entrenamiento del infierno, el infierno literal. ¿O eres gallina?
Mirando hacia atrás, Gin vio una sonrisa ensanchando los labios de Garou. Una sonrisa muy burlona y provocativa. Uno que Gin quería borrar de la existencia con puños y rabia violentamente. Nunca supo que alguien tan violento como Garou podría volverse tan molesto. Por primera vez en un año, el niño se sintió molesto cuando sus venas amenazaron con estallar, el impulso de pagar a Garou sobrescribió la infecciosa desesperación. Oh, está encendido. El primer discípulo de Garou inmediatamente dio su primer paso con la mano. Estaba decidido a borrar esa sonrisa de la cara de ese cazador molesto con su puño incluso si era lo último que haría. Pasaron unos meses desde el silencioso reclamo de Garou a Osu como su territorio. Las aparentemente despiadadas cacerías de Garou parecieron cesar, por ahora, dejando una tensa sensación de paz para los héroes y algunos de los villanos. La ausencia de pilas de cadáveres infundió esperanza en algunos de los héroes más nuevos, como Mt. Lady, aliviando sus preocupaciones de unirse a la asombrosa lista de víctimas. Uno de los cuales ahora se dedicaba a entrenar a su propio sucesor para el día en que transmitiera su Kirk, uno que abarcaba varias generaciones. Desde las arenas de la Goba hasta la acera, Midoriya jadeaba cuando el peso de la llanta amenazaba con derrumbar su fortaleza y doblar sus rodillas ante la víspera dorada que calentaba su piel sudorosa. Observando la lucha de su sucesor elegido bajo la brisa del océano, Toshinori vagó en sus pensamientos sobre el futuro. El tema giraba principalmente en torno a la única persona responsable de poner a tantos pacificadores fuera de servicio. Era una figura contradictoria cuya alineación seguía sin estar clara. Miró hacia abajo a su brazo derecho enyesado mientras pulsaba tiernamente en la memoria. Al imaginar el futuro, la visión perdida de Gear Hunter, o el Hunter entre los villanos, como muchos lo llamarían para abreviar, enfrentando a Midoriya en combate, llegó primero en sus pensamientos. El héroe número 1 hizo una mueca al ver que su sucesor se encontraba con él. A partir de ahora, no estaba listo. Peor aún, Yagi no puede decir cuándo estará preparado para enfrentarse al cazador. El miedo de que él cazara a su sucesor, si se le permitía la oportunidad, aún sonaba dentro de su alma, obsesionando su esperanza y la seguridad de Midoriya. Sin embargo, a pesar de este miedo, se le aseguró que no lo haría. Yagi fue testigo del honor dentro de él. Sin embargo, el impacto que dejó atrás aún resonaba con las dudas internas. El hombre poseía un talento antinatural para infundir miedo incluso en los corazones más valientes en el primer contacto, un miedo que no deseaba compartir con el resto del mundo, el miedo de que el colapso de la sociedad de los héroes se materializara, un resultado ahora completamente su misericordia. All Might hizo una mueca ante el aire vacío. Todavía no aprobó la decisión de tomar represalias contra Garou, sin embargo, su protesta cayó en oídos sordos. Varias agencias de héroes, una de las cuales pertenecía a su antiguo compañero, se unieron con la esperanza de derrotar a una de las mayores amenazas que aterrorizaban a Japón, incluido All for One. Estás cometiendo un error, murmuró su palabra, dirigida principalmente a su antiguo compañero a pesar de que no estaba aquí. Si bien estuvo de acuerdo en que el alboroto aparentemente indiscriminado de Garou debe terminar, no aprobó el método de usar números en su contra. Algo en él no estaba de acuerdo con la intuición de Yagi. No puede decir qué era, pero temía no descubrirlo hasta que sea demasiado tarde. Había una presencia oscura escondida dentro de él. Algo inquietante, peligroso, su identidad desconocida. Sin embargo, no puede detenerlos ahora, a menos que se haya recuperado completamente de su pelea anterior. Aún así, una parte de él les deseaba el éxito, que demostraran que sus preocupaciones eran infundadas con la victoria del heredero. Pero no importa lo que hizo, no puede imaginarlos ganando contra Garou. No sabía por qué, pero esa era la impresión que Garou imprimió. Si Garou podía compararse con un símbolo, el avatar más cercano de un aspecto particular de la humanidad, uno vino a su mente. Sin embargo, el gruñido de Midoriya lo interrumpió de sus pensamientos mientras el joven fan de All Might jadeaba, sin aliento, de rodillas pero consciente. Sus ojos estaban temblando por el estrés, el cansancio lo alcanzaba y amenazaba con derribarlo. Ah, ya, terminé. Midoriya terminó su cuota, pero luchando incluso por pararse. Jajaja, buen trabajo. Toshinori tomó visualmente la forma cansada de Izuku. Se hizo una promesa a sí mismo y a los portadores antes que él. Elevará a Izuku para que se convierta en uno de los héroes más grandes después de él, sin importar los peligros u obstáculos en su camino, para el futuro de todos. Bajo la noche envolvente, donde muchas almas trabajadoras regresan a casa de sus deberes diarios, la oscuridad se pudrió en ausencia de luz, floreciendo como un campo de malezas en un suelo fértil.
En las calles rurales de Dagoba, donde no viven muchos y fuera de la vista del público, un hombre encapuchado bajó lentamente las escaleras, bajo el letrero de un bar, y entró por la puerta discreta. En el otro lado, la luz ámbar atenuó los tablones de madera de caoba que constituían el piso y la pared, desvaneciéndose en la sombra en los bordes exteriores de la barra. Detrás de la larga barra de madera y los taburetes apretados que sostenían cojines rojos, Kurohiri asintió a Tomura mientras sus manos frotaban la tela blanca dentro de la taza de vidrio. Asintiendo con la cabeza hacia el hombre de niebla negra, Tomura se paseó encorvado hacia uno de los taburetes, sentado en el cojín rojo con los brazos apoyados en el mostrador. ¿Ha estado bien tu día, Tomura Shiguraki? Tomura se burló mientras golpeaba con los dedos la superficie plana. No mucho. Comprobando los héroes y los signos del cazador de héroes. Sin embargo, parece que no puedo arreglarlo, aparte de que podría estar en Osu. Kurohiri asintió mientras dejaba de limpiar el vidrio. ¿Cómo está Sensei? ¿Algo malo con él después del experimento? Preguntó refiriéndose a las cosas que Kurohiri logró conseguir en sus experimentos de gatillo. Si bien comparto tu preocupación por su salud, es mejor si le preguntas directamente a Sensei. Quiere verte en un asunto determinado. ¿Ah? ¿Cuál? Tomura parpadeó bajo su capucha. Había mucho que hacer en los preparativos para su debut, por lo que no sabía qué más tenía reservado su sensei para él. Sin responder, Kurohiri tomó un control remoto de debajo del mostrador, encendiendo el monitor incrustado en lo alto de la pared. La pantalla cobró vida, revelando ondas oscuras de sonido pulsando en sintonía con la voz de Sensei, mientras hablaba el símbolo del mal. Tomura. Supongo que lo estás haciendo bien. ¿Cómo está tu piel alrededor de tu cuello? Rascarte demasiado lo arruinaría, jajaja. El hombre responsable de la condición actual de All Might le habló a Shiguraki con un tono que podría ser considerado paternal, uno retorcido que cría a un asesino de mente como su propio hijo. Sensei. ¿Cómo te sientes ahora? En el bar escondido dentro de camino, Tomura le preguntó a su sensei que se muestra en la pantalla desde su asiento. El aprendiz de All for One pudo ver cómo la tech de su maestro se curaba, las cicatrices se desvanecían gradualmente a un ritmo casi imperceptible desde los bordes. Tomura, tu preocupación calienta mi corazón curativo, ja, ja, ja. El doctor hizo maravillas conmigo. Puedo sentir las despreciables cicatrices que acechan mis años elevándose. Porque casi he olvidado la sensación de alivio después de tantos años. Un sentimiento magnífico. El símbolo del mal se rió de todo corazón, su sonrisa poseía más verosimilitud que antes. Tomura todavía no podía creer que algo así pudiera existir cuando Kurohiri experimentó por primera vez. Sea lo que sea, era algo que podían usar y lo que necesitaban para restaurar la salud de All for One. Kurohiri dijo que tienes algo para mí. Cambió de tema lacónicamente, tanto contento como preocupado por su sensei, el primero de que la muerte ya no perseguirá a su sensei, mientras que el segundo todavía teme que usar eso sin conocer su especie y capacidades era sabio. Hay un cabo suelto que la Unión le pidió que manejara en su nombre. Su utilidad ha expirado. La mención de cualquier posible incumplimiento tiró de sus hilos, del tipo que rasga con desdén. ¿De qué clase de cabo suelto estamos hablando aquí? Todo lo que amenazara sus metas debe borrarse, desaparecer. Cierto activo está siendo comprometido en su línea de trabajo y amenaza con exponer nuestras transacciones. Ya no necesitamos una responsabilidad tan crítica, y justo cuando teníamos nuestro reemplazo listo. ¿Haría los honores en borrar esto parásito de nuestras filas? Los labios secos y masticados de Tomura se curvaron lentamente en una sonrisa, la euforia imaginaria de sentir que la vida de alguien se desvanecía en su palma brotaba como sangre de una herida. Eso sería un placer. I love hentai, I need hentai in my life.